Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de salud mental y bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy estaré conversando con el psiquiatra Raúl López y con el geriatra e internista William Marrero sobre los peligros del uso extendido de las benzodiazepinas, sobre todo en la población de adultos mayores. Estaremos primero conversando con el doctor Marrero y luego vamos a estar conversando con el psiquiatra Raúl López, que se va a unir a nosotros. Es bien importante este tema, vamos a darle unos segunditos a que todas y todos se conecten porque es una crisis lo que hay con las benzodiazepinas. Son medicamentos que, para que usted tenga una idea de marca, ¿verdad? De común conocimiento, Xanax, Valium, Clonopin, Ativan, son mayormente ansiolíticos que ayudan a reducir pues los efectos valga la redundancia, de la ansiedad en los adultos mayores, que está tan presente, particularmente después de la pandemia y en Puerto Rico, después del huracán y de los terremotos. Nuestros adultos mayores, como saben, pues tienen una situación bien precaria en el país y cada vez más dependen de estos medicamentos que ayudan, ¿verdad? Como nos va a explicar el doctor, a lidiar con unos síntomas, pero también pueden producir una especie de adicción y unos efectos riesgosos que pueden ser peores incluso, ¿verdad?, que los síntomas que están tratando de aliviar. Así es que compartan este live con sus amigos y familiares para que se beneficien tanto los adultos mayores y las adultos mayores que nos están escuchando o nos pueden escuchar, como los cuidadores. En Puerto Rico, pues habemos muchas personas que cuidamos otras personas que tienen necesidades y es el momento de orientarse sobre estos medicamentos porque ya están siendo contraindicados para las personas mayores de 65 años, como van a escuchar en este live. Veo que ya hay algunas y algunos conectados, así que sin más, vamos a dar comienzo formal a este Facebook Live. Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de salud mental y bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y las redes sociales. Hoy estaremos conversando con el geriatra e internista William Marrero y ahorita se va a unir a nosotros el psiquiatra Raúl López sobre los peligros del uso extendido de las benzodiazepinas, sobre todo en la población de los adultos mayores. La ansiedad es una de las condiciones más presentes entre nuestras adultas y nuestros adultos mayores, particularmente tras la desconexión y aislamiento social desarrollados a raíz de la pandemia. En la mayoría de los casos, los médicos le recetan benzodiazepina para los síntomas, que estos son medicamentos conocidos mejor por sus nombres comunes o marcas como Xanax, Valium, Clonopin y Ativan. Estos medicamentos ayudan en los síntomas, pero desarrollan dependencia y a largo plazo pueden producir efectos riesgosos en la cognición y en el comportamiento de las personas mayores. Por esta razón, las guías médicas actuales recomiendan buscar alternativas para las y los pacientes que pasan de los 65 años. Ya nos saluda Maritza Rodríguez, no lo he dicho todavía, pero van a poder comentar y van a poder hacer preguntas directas tanto al doctor como al psiquiatra que se va a unir. Así que vayan escribiéndonos allá abajo en las páginas de Facebook de Es Mental y de FHC para que podamos también atender sus dudas con este importante tema. Antonia Nieves también, buenas tardes. ¿Cuáles son estos riesgos a la salud y cuáles son las alternativas de este importante tema? Vamos a estar conversando con nuestros recursos de hoy. Les recuerdo que este Facebook Live es parte de una colaboración de la revista Es Mental con FHC First Healthcare. FHC es una empresa coordinadora de servicios de salud mental, filial de UHS Inc. y entidad hermana del Hospital Panamericano. También queremos reconocer el apoyo de AARP Puerto Rico en este tema, que también siempre nos apoyan con los temas importantes para esta población y para los cuidadores de esta población. Ahorita saludo a todas las que están por ahí, a Dagma Fernández, a Zaira Lespier y a Maritza, pero sin más voy a dar comienzo y la bienvenida formal a nuestro primer invitado. Gracias, doctor Marrero, por sacar tiempo para conversar con nosotros. Claro que sí, Omaya, gracias por la invitación. Un placer para mí estar aquí y saludos a todos los que nos están escuchando. Perfecto, y por aquí veo que ya está el doctor Raúl López con nosotros. Vamos a esperar unos segunditos en lo que podemos. Producción puede corregirnos el nombre del doctor y entrarlo entonces en cámara. Sabemos que el doctor está haciendo un esfuerzo extraordinario porque está en una conferencia en Arizona y los horarios son bien distintos, así que vamos a aprovechar al doctor, pero vamos entonces a comenzar la conversación con usted, doctor Marrero. Quisiera que nos explicara de manera sencilla qué tipo de medicamentos son las benzodiazepinas y cuáles son sus principales usos.
Pues claro que sí. Las benzodiazepinas son unos medicamentos psicotrópicos, es decir, actúan sobre el sistema nervioso central y tienen efectos que son sedantes, son ansiolíticos, se usan para las convulsiones, antiepilépticos y como usted dijo, se usan para tratar la ansiedad, el insomnio, tratar trastornos de ánimo, ¿verdad? Hay algunos también que se utilizan para las epilepsias o ataques, ¿verdad? De convulsiones. Eh, Básicamente, esos son las benzodiazepinas, como tú mencionaste, se usan, pueden causar adicción y es algo que tenemos que estar los médicos bien pendientes a la hora de recetar estos medicamentos. El Vamos a doctor ver si... Raúl López, Por ahí está. Vamos a ver si se puede unir a nosotros el doctor. Doctor, Saludos, estoy bienvenido. aquí Saludos y gracias tratando de por unirse encontrar a un lugar. nosotros. Y de paso le presento al doctor William Marrero Ortiz, quien es geriatra e internista. Doctor, ya el doctor Marrero comenzó a explicar qué son las benzodiazepinas. Quisiera también que usted nos abundara desde la perspectiva psiquiátrica sobre estos medicamentos y desde el punto de vista de ustedes, ¿cuáles son esos principales usos que se le dan en términos de la salud mental? Pues como dijo el doctor Marrero, estos medicamentos se llaman psicotrópicos y es porque tienen un efecto en el sistema nervioso central. Son unos medicamentos que son una familia bien grande con diferentes cualidades. Algunos tienen una duración más larga, otros tienen una duración más corta, pero el efecto principal es trabajar sobre un neurotransmisor que controla la ansiedad en el cerebro, que se llama el ácido gamma aminobutírico. Las benzodiazepinas pues tienen el efecto de hacer que la reacción del cerebro sea más lenta y producir menos excitación en las áreas como el sistema límbico. Y por eso es que se utilizan de una manera bien amplia desde hace muchos años y probablemente son algunos de los medicamentos más utilizados en el mundo por su efecto rápido. Quiero que todas las personas que nos están escuchando sepan que hay un reportaje completo sobre este tema en profundidad en esmental.com, en la portada de nuestra revista en el día de hoy, y pueden leer sobre esto en una entrevista que le hicimos al doctor Raúl López. Doctora, y usted decía que al 90% de los adultos mayores pacientes de ustedes, de los psiquiatras, se les recetaban ansiolíticos y al 90% de estos eran benzodiazepinas, ¿no? Así que es bien amplia la utilización. También decía usted que pues se quedan utilizándolo a un plazo bien largo. Usualmente quisiera que nos hablara entonces un poco de eso, ¿no? De cuáles son los riesgos del uso prolongado de estos medicamentos, sobre todo en esta población. Pues las benzodiazepinas, pues como causan una reducción en la ansiedad, son utilizadas mayormente para controlar la conducta de muchos pacientes envejecientes. Entonces se puso peor con la pandemia, porque gran parte de los envejecientes se encuentran solos en su casa, desarrollan este estado de soledad que les produce ansiedad y entonces terminan automedicándose, tomando dosis mayores de estos medicamentos y en muchas ocasiones comienzan a desarrollar un fenómeno que se llama la tolerancia, que es que la misma cantidad del medicamento produce menos efecto. Eventualmente ya no es solo el hecho de que hace falta más medicamentos, sino que el día que no lo toman se ponen más ansiosos. Eso ya se llama que pasó al segundo paso, que es la dependencia. La tercer paso que ocurre en muchos pacientes envejecientes y personas jóvenes también, es que el medicamento se convierte en una necesidad para su vida y está por encima de cualquier cosa, inclusive violando la lógica de que esto le puede hacer daño a la larga. El paciente envejeciente está asociado grandemente con caídas. Imagínense una persona que vive sola, se toma el medicamento, se cae, se golpea la cabeza, tiene un hematoma subdural y al día siguiente, pues cuando lo encuentran ya es muy tarde. Y en otros pacientes, pues produce problemas respiratorios, no tan comúnmente, pero puede producir un arresto respiratorio. Lo que quiere decir es que estos medicamentos, muchos de los que los toman no están conscientes de la peligrosidad que tienen si se usan de manera inadecuada. No quiere decir que el medicamento sea malo, tiene su razón de ser. El problema es que se ha ido descansando en estos medicamentos con más y más intensidad y en muchas ocasiones la gran cantidad de las personas que sufren ansiedad porque tienen una condición secundaria como por ejemplo trastorno de ansiedad generalizada,
trastorno de pánico, trastorno postraumático de estrés, por ahí muchas otras condiciones, inclusive muchas condiciones físicas, musculoesqueletales de los pacientes mayores pueden venir acompañadas de ansiedad. La evaluación de un médico geriatra y de un médico psiquiatra para evaluar la razón de dónde viene la ansiedad es la primera fase, porque hay medicamentos que son igual de efectivos para controlar la ansiedad. Solo falta hacer una evaluación para saber cuál de ellos se utiliza. Y estos pacientes no solo van a sentir menos ansiedad, sino van a mejorar en el área cognitiva, en el área de energía general, y junto a un plan de psicoterapia o de asesoramiento psicológico o de apoyo comunal, estas personas eventualmente ya no van a necesitar el uso de estos medicamentos. Bueno, es lo que usted también le decía a la periodista Jennifer Wiskovich, que es quien redacta el reportaje que publicamos en el día de hoy, que la raíz del problema pues no se está atendiendo con el medicamento, ¿verdad? Exacto. Entonces, la ansiedad que tiene que ver con lo que vamos a conversar con el doctor Marrero, con muchas circunstancias que están pasando nuestras adultas y nuestros adultos mayores, pues no se está atendiendo esa problemática y simplemente pues se está atendiendo el síntoma con algo que puede provocarle, entiendo que incluso también agravar problemas de la memoria, ¿no, doctor? Sí, absolutamente, está asociado con problemas grandes que pueden tener los adultos mayores. Hay muchos pacientes que utilizan tanto las benzodiazepinas que desarrollan síndromes similares a lo que se podría llamar demencia y los empiezan a tratar como pacientes con demencia, y cuando se reevalúa el régimen y se retiran las benzodiazepinas o se minimizan y se usan en alternación con otros medicamentos como los antidepresivos para manejar la ansiedad, es increíble cómo la cognición de estas personas mejora de una manera dramática. Pues doctor, quédese por ahí que al final quiero regresar con usted con unas recomendaciones finales y más alternativas. Antes les recuerdo a todas y a todos los que nos están viendo que estamos conversando con el doctor Raúl López, psiquiatra, y con el geriatra e internista William Marrero sobre los peligros del uso extendido de las benzodiazepinas, sobre todo en la población de adultos mayores. Esta iniciativa es traída a ustedes por FHC, First Healthcare, el Hospital Panamericano y la revista de Bienestar y Salud Mental Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Aprovecho y saludo a Maritza Rodríguez, quien es trabajadora social y dice que es muy cierto los efectos que puede tener si no se utilizan adecuadamente estos medicamentos. Doctor Marrero, quisiera ir entonces a lo que usted está viendo en su práctica, ¿verdad? Usted, fuera del aire conversamos pues de que hay muchas situaciones bien fuertes y tristes. ¿Qué está viendo usted en su práctica en cuanto al uso de las benzodiazepinas en esta población y cuáles son las razones por las cuales se ha exacerbado quizás la utilización y dependencia de estos medicamentos? Pues sí, mira, además de para la ansiedad, estas benzodiazepinas lamentablemente se usan para tratar la insomnia. Entonces, muchos de los pacientes vienen con esa queja de que no pueden dormir. Y entonces, cuando son adultos, no necesariamente mayores, pero ya en su adultez, empiezan a tomar algunas de estas benzodiazepinas para dormir incorrectamente, ¿verdad? Pero las ayuda. Entonces, se quedan, como estaba diciendo el doctor López, se quedan con esos medicamentos y se vuelven, ¿verdad? Dependientes del medicamento. Entonces, cuando llegan ya a su, ¿verdad? edad mayor, ya a 60 más 65 años, y todavía están usando esos medicamentos, pues ahí es que ocurre el problema, ¿verdad? Porque cuando ya somos mayores, desarrollamos una mayor sensibilidad, ¿verdad? Nuestros órganos no son los mismos, el metabolismo del medicamento no es el mismo. Entonces, el paciente, cuando tú tratas de quitarle el medicamento, puedes detonar otros efectos también con eso, ¿verdad? Al quitárselo. Eso que es bien difícil, una vez ya le comienzan ese medicamento, tratar de quitárselo a estos pacientitos. Se trata ¿verdad? de buscar algunas otras alternativas con los antidepresivos que también funcionan como ansiolíticos, pero una vez ya ellos tienen esos medicamentos, ¿verdad? Y lo usan para dormir, bien difícil quitárselo. Y el miedo que tenemos también nosotros los geriatras, como había mencionado el doctor, es que puede causar caída. Muchos de estos pacientes se levantan por la noche a orinar, ¿verdad? Entonces, bajo el efecto del medicamento, se levantan a orinar
y es un riesgo de que se caigan y eso puede resultar en una fractura de cadera, ¿verdad? Eso encamado, se queda encamado el paciente durante la recuperación y muchos de ellos no vuelven a caminar. Entonces se quedan ahí encamados y ese es el reto que tenemos los médicos de tratar de ver si quizás no podamos, ¿verdad?, resolver el asunto ahora, pero quizás evitar hacer un mejor trabajo a estos adultos 40, 50 años que quizás tienen otros trastornos de sueño que no necesariamente se deben resolver con las benzodiazepinas, tratar de identificarlo y no comenzarlo para no tener que volver a, ¿verdad?, tener que vivir esto de nuevo, de que cuando cumplan los 65, 70 años, 80 años, tengan que estar con estos medicamentos y entonces sea más difícil, ¿verdad?, para nosotros controlarlo. Y sacarlos de ellos. Muchas veces, disculpe, esta tendencia o estas prácticas vienen desde más jóvenes, desde adultos más jóvenes y las van arrastrando hasta la adultez mayor y ahí es que empieza a causar unos problemas por lo que usted explica, ¿no? El sistema no es el mismo para salir de los efectos y demás. Usted decía que cuando empiezan a... Estamos claros, lo mejor es no empezar, ¿verdad? Es lo que quiero que la gente entienda, o no empezar al uso prolongado, porque pues de lo que he leído, pues un uso, ¿verdad?, limitado durante un periodo, pues puede ser razonable. Pero entonces, usted decía ahorita que los que que ya están dependientes de estos medicamentos, quitárselos, pues tiene otros efectos. ¿Qué otros tipos de efectos puede tener cuando se los quitan y por qué es tan difícil pues salir de esa práctica? Claro, hay un efecto de retirada, ¿verdad? En el que a veces los pacientes, en lugar de tener ese efecto sedativo, ¿verdad?, de sedación, puedes estar agresivo. Hay pacientes que necesitan tener el medicamento y se tornan agresivos. Hay un concepto en geriatría, ¿verdad?, y en la medicina que se llama delirio, que es un cambio de estado mental transitorio que puede surgir en estos pacientes que se van en retirada e inclusive los que ya están en el medicamento. Y como estaba mencionando el doctor, sí puede tener problemas ¿verdad?, cognitivos, porque al envejecer nuestro cerebro, si hay una pérdida de memoria leve, cuando caes en un delirio, puede exacerbar aún más esa pérdida de memoria y entonces ahí podemos ver el deterioro cognitivo de estos pacientes. Quiero ir entonces a las condiciones sociales que crean esto, ¿verdad? Lo que usted ve en cuanto a la realidad, pues triste en todos los lugares del planeta, pero en Puerto Rico tenemos unas condiciones un poco más, unos agravantes que han llevado a esta población a estar muy sola. Pero antes quiero leer un comentario de Antonia Nieves, dice: muy valiosa información, llevo tiempo tomando Clonopin, me bajaron la dosis a 0.5, quisiera dejarlo por completo y utilizar otras alternativas. Vamos a ver si cuando en la recomendación final podemos decirle algo a Antonia. Y también hay una pregunta de Zaira Lespier, antes de pasar a mi pregunta. Ella dice que si el dejar de usar las benzodiazepinas requiere hospitalización. ¿Y de qué depende entonces poder dejar de usarlas? ¿Esa pregunta es para mí o para el doctor? ¿Para usted? Bueno, para el que quiera contestarla. Vamos a ver, aquí le abrí el micrófono al doctor. Doctor, el que quiera contestarla. ¿Requiere hospitalización dejar de usar estos medicamentos? Bueno, los medicamentos benzodiazepínicos, como dijo el doctor al principio, son anticonvulsivantes. Lo que quiere decir es que cuando llegamos a un punto en que el cuerpo desarrolla una dependencia severa de ellos, su retirada súbita puede producir síntomas de retirada violenta, inclusive convulsiones y hasta la muerte. En los casos donde el medicamento se utiliza en una dosis razonable, el tratamiento de retirada es básicamente lento y se va titulando el medicamento e introduciendo otro medicamento que atenúe en la falta del efecto de la benzodiazepina. En condiciones en las que una persona, por darle un ejemplo de un medicamento en particular, el Xanax, el alprazolam, paciente que esté tomando 8 miligramos de alprazolam al día, que es una dosis altísima, pero aunque no lo crean, hay pacientes que lo toman, eso requiere de una hospitalización y requiere de una titulación con un apoyo médico, pero es más bien la excepción que la regla. En la mayor parte de las veces, lo que necesita el paciente, la información de entender que esto no es un medicamento inocuo, que no es un medicamento que se puede tomar porque, como me dijo uno de mis pacientes,
no es tan fuerte como los antipsicóticos o los antidepresivos. Lo que ellos tienen que entender de que el efecto de un medicamento debe ser para el bienestar del cuerpo. Y una vez que el paciente entiende esto, sentarse a hablar con él, explicarle, después de una evaluación completa, por qué se siente ansioso, por qué no puede dormir. La inmensa mayoría de los problemas del sueño se corrigen con una cosa tan sencilla como la higiene del sueño. La higiene del sueño es lo que llamamos nosotros medidas no farmacológicas. Y hoy en día, como mencioné al principio, las personas más jóvenes, por la cantidad de cosas que tienen que hacer en su vida, y los envejecientes porque viven solos, esa higiene del sueño la abandonan o no la siguen al pie de la letra. Es decir, se acuestan a las 3 de la mañana viendo Netflix, luego se levantan a las 11 de la mañana, se toman 2 siestas en el día, se comen una tripleta antes de meterse a la cama y cosas así, que con un cambio en el estilo de vida, usualmente el cerebro está hecho para dormir a su hora y se resiste a dormir horas diferentes. Le puedo decir, yo estoy 3 horas de diferencia aquí en Arizona, y yo esta mañana me levanté a las 5 de la mañana porque mi cerebro me dice hay que levantarse a esa hora. La higiene del sueño va orientada a uno volver otra vez a moverse el ciclo circadiano a la hora que tiene que dormir. Hay personas que sufren de depresión, hay personas que sufren de trastorno de ansiedad. Estas enfermedades mejoran muchísimo con cambio de estilo de vida y con psicoterapia, pero en algunas ocasiones requieren de medicamentos. Ahí es donde entra el psiquiatra y establece, junto a la colaboración del médico geriatra, un plan de tratamiento para mejorar la base, la raíz de donde vienen estos síntomas. Y eventualmente es la regla más que la excepción que la condición se corrija. Saludamos también a Iris Báez y a Nilsa Jiménez. Gracias por estar con nosotras. Y recuerden compartir este Facebook Live, que además se va a quedar colgado en nuestra página. Ya estamos entrando en los minutos finales, que ambos están bien comprometidos y hice la promesa de mantenerlo corto. Doctor, una última preguntita para usted, la que habíamos hablado, ¿verdad, doctor Marrero? Esos determinantes sociales, o sea, ¿verdad? En Arroyo Habichuelas, ¿qué es lo que está ocurriendo que pues hace tan difícil las circunstancias particularmente presentes de los adultos mayores en Puerto Rico? Y ¿verdad? ¿Qué podemos hacer como sociedad y como individuos para entonces quizás tratar de apoyarlos mejor hacia donde dice el doctor López, lidiar con la raíz del problema? Claro, después de María, después de la pandemia, hubo, como dijo el doctor, mucho aislamiento, y eso lleva a la depresión, eso lleva a la ansiedad, muchos de ellos también a pérdida de memoria. Lo importante, ¿verdad? Y las situaciones socioeconómicas, las cosas, los precios suben, no me alcanza el seguro social, no me alcanzan mis dineritos, el retiro, algunos no tenemos retiro, etcétera. Son muchas preocupaciones, las citas médicas, ¿verdad? No tengo transportación, pero hay que enfocarnos en cositas que podemos como sociedad mejorar. Por ejemplo, los hijos, los vecinos, las amistades, vamos a compartir. Yo pienso que socializar entre seres humanos es una medicina muy buena, es económica y lo que cuesta es un poco de tiempo. Y tenemos que invitar a esa persona que está sola, a esos abuelos que están solos, invítalos a salir, invítalos a compartir. Necesitan socializar. Esa conexión humana es bien importante. Y dormir, y ¿verdad? Siempre enfatizo en lo importante que es dormir. Cuando no dormimos, nos volvemos más irritables. Cuando no dormimos, se desencadenan muchos trastornos emocionales, psiquiátricos, que por lo que yo invito a todo el mundo mejorar su higiene de sueño. Los invito a que si padecen de apnea del sueño, que es otra causa bien importante que ¿verdad? no la tratamos a tiempo muchas veces, hacerse un estudio, ¿verdad? Y identificar qué cosas no nos están permitiendo dormir, porque definitivamente cuando no dormimos, eso se puede traducir en muchas otras cosas, y nos quedamos en un ciclo vicioso, ¿verdad? Porque no dormimos, nos volvemos ansiosos, empezamos a usar estos medicamentos, pero entonces no estamos corrigiendo la etiología, ¿verdad? De la falta de sueño. Y nada, yo creo que eso básicamente es lo que yo lo veo mucho en la oficina, pero dormir, compartir, socializar, creo que son cositas que podemos hacer como sociedad
para mejorar esta ansiedad, esta depresión y esta dependencia y el uso de las benzodiazepinas. Ya estamos cerrando. Una recomendación final de cada cual, rapidito, doctor López. ¿Qué recomienda tanto adultos mayores como cuidadores desde su punto de vista? Pues aparte de las recomendaciones del doctor, que creo que están muy bien hechas, yo creo que debemos de trabajar más en darle calidad a nuestra vida, darle calidad a la vida de nuestros pacientes envejecientes. En gran parte del mundo, el primer acercamiento a tratar los problemas emocionales de los envejecientes es reinsertarlos otra vez en la sociedad. Llevarlos por la mañana a hacer yoga, a hacer tai chi, a hacer ejercicios de respiración, a buscar cosas que mantengan a esta persona entretenida durante el día. Cuando uno está entretenido disfrutando algo, no tiene tiempo para la ansiedad. Y cuando uno tiene un día sumamente cargado con actividades que le llenan la vida, el sueño viene solo, sin ninguna necesidad de ayuda. Doctor Marrero, una recomendación final. Ya hablo de los que apoyamos, ¿verdad? Los que estamos alrededor, pero ¿qué tal todos esos adultos mayores que me están escuchando y quizás están dependientes de ese medicamento? ¿Qué les puedes recomendar? Definitivamente deben de visitar a su médico, deben aprovechar y hacerle todas las preguntas, preguntarle sobre otras opciones, ¿verdad? De otros medicamentos que pudieran explorar para ir poco a poco salir de esa benzodiazepina. Y los invito, ¿verdad? Claro que está, que siempre toda pregunta médica se la hagan a sus médicos, ¿verdad? Sin miedo, que ellos están ahí para contestarles. Estupendo, y por eso los tenemos aquí como los recursos que nos acompañan cada 2 semanas. Agradecemos enormemente a ambos, que sé que son personas bien atareadas, ese tiempo de compartir con nuestra audiencia y con todos los que van a estar viendo esto durante esta semana. Nos acompañaron hoy el psiquiatra Raúl López y el geriatra e internista William Marrero. También agradecemos a AARP Puerto Rico por su apoyo en esta transmisión y recuerden seguir a ESmental y a FHC Salud Mental en las redes sociales para que se enteren de nuestro próximo Facebook Live. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, saludos.